Comparto con ustedes algunas de mis preocupaciones personales que he estado extendiendo a quienes me rodean y que han encontrado un buen eco en las autoridades municipales, porque creo que no nada más es un tema interesante, sino es un tema que nos toca a todos, nos toca a todas. Como sociedad tenemos una responsabilidad con todas las personas y a veces no tenemos los datos, ideas suficientes de lo que está sucediendo y no podemos ayudar ni apoyar. Estas charlas, 4 que se han organizado aquí en el municipio con la idea de continuarlas, se llaman 50 y más, charlas entre mujeres. ¿Por qué 50 y más? Pues porque resulta que las mujeres en todos lados y en este país somos más del 50% de la población. Somos quienes sostenemos más de la mitad del cielo que nos cubre. Somos importantes, cada vez nos vemos más, cada vez estamos menos calladas, cada vez nos tienen que poner más atención. Nuestra situación de vida tiene características muy especiales. Esta diapositiva creo que me quedó muy cargada, pero bueno, la idea es que cuando hablamos de personas mayores de 50 años, de 60, entramos en la definición de un término que es, como todos, muy laxo. Se dice que somos viejos, que somos viejas. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser viejo? ¿Qué es ser vieja? Y es un concepto como muy elástico, ¿no? Incluso aquí mismo nosotros, en México, en San Luis, hay como diferentes definiciones. Si una persona es vieja cuando tiene 60 años y te dan tu credencial del INSEN. ¿Pero qué crees? Que solamente hasta los 65 puedes aspirar a tener una pensión para adulto mayor, pero solamente si vives en una comunidad rural. Si vives en la ciudad, como es el caso de nosotras, pues resulta que solamente podemos disponer de esa pensión hasta que tengamos 68 años. Pero hay otro programa que también es de viejos que se llama 70 y más. Entonces, incluso ni con la edad hay una uniformidad de quién es viejo y quién no es viejo. En otros países se tiene 65 años y en otros 75. Entonces, ¿cuándo se empieza a ser viejo? Pues realmente no hay una norma, ¿no? Lo mismo sucede como con el término de juventud. ¿Cuándo se es joven? Pues en México se es joven desde que se tiene 18 hasta que se tiene 29. En otros países, en los europeos, hasta que se tiene 35. ¿Y eso qué complica? Bueno, pues que hay una serie de derechos específicos para cada sector poblacional, y en este caso, pues a partir de cuándo se ejercen o se deben ejercer los derechos de las personas adultas mayores o viejos, ¿no? Y junto a esa confusión conceptual, digamos, hay otra que es la percepción social. Distintas épocas históricas tienen una manera distinta de vivir la vejez, de percibirlas y de decirles a las personas viejas y qué se espera de ellas. Hace unos años yo estaría ya formada en la fila de Tangasi, porque la expectativa de vida era de 60, 65 años, no más. Y si nos remontamos a siglos anteriores, pues era mucho menor. Ahora resulta que la expectativa de vida ha crecido y ahora resulta que, por ejemplo, con esta nueva epidemia, nos damos cuenta que afecta no solo a los países, sino a las ciudades, a las localidades que tienen más viejos. ¿Por qué pegó más en el norte de Italia? Pues porque resulta que ahí hay una población que tiene alrededor de 80 años. Entonces, ahí pega más porque hay más viejos, ¿no?, que en otros lugares de Italia o que en otros lugares de España, en los que la población hay más jóvenes o hay más niños, y que esto lo que nos pone en la mira es que nuestra expectativa de vida ha crecido, es mucho mayor que lo que era hace unos años, y hace unos muy pocos, ¿no? Y también qué se espera de las personas que tienen esa edad, ¿no? Remontémonos hasta las caricaturas, ¿no? La abuelita de Piolín, pues era una señora con chalecito, que cuidaba canarios, ¿no?
Ahora resulta que las señoras que tenemos más de 60 bailamos danzones en la plaza. Entonces hay como una percepción muy distinta de lo que es ser viejo, de lo que significa estar viejo y lo que debe ser, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? ¿Qué está pasando? ¿No? Pues resulta que la población adulta mayor está aumentando en todos los países de manera importante. Los viejos nos vemos más, pues porque habemos más, y porque salimos más, porque ya no estamos confinados a la calle, a la casa, ya no estamos confinados exclusivamente al cuidado de los nietos, sino hacemos un montón de cosas más. Y esas cosas que hacemos más tienen que ver con estilos de vida, pero tienen que ver también con situaciones económicas. Y ahorita las voy a tocar muy levemente. Quise hacer esta presentación así porque me parece que hay que tener como una panorámica amplia de en qué mundo, en qué momento, en qué situación estamos, para poder tomar decisiones apropiadas, que dependen de nosotros, pero también dependen del contexto que nos rodea. Pues resulta, decía, que ahora los adultos mayores, los viejos, las viejas, nos vemos más, porque habemos más. Porque aunque la natalidad ha bajado, también la mortalidad ha bajado. Resulta que ahora nos morimos, las personas nos morimos menos y vivimos más años. ¿Por qué? Porque hay un sistema de salud. ¿Por qué? Porque hay avances médicos que nos permiten tener más años de vida. La esperanza de vida ha crecido. También hay migraciones, es decir, hay grupos humanos que se desplazan de un espacio a otro, que llevan costumbres, que llevan formas de vivir, que llevan maneras de comportarse en la vida, y eso modifica la población, y resulta que ahora los viejos somos muchos y nos vemos más. Y esto no es una situación exclusiva de México o de San Luis, es un asunto mundial. En el 2000 había 6,000 millones de personas adultas mayores. Para el 2050, es decir, 50 años después, va a haber 9,000 millones de personas que tienen más de 60 años. Es decir, hay la tercera parte más. Vamos a ser muchos más en todo el mundo. Justamente en ese año tenemos que solamente 1 de cada 10 personas que habitaba este mundo era una persona mayor. Para el año 50 va a ser 1 de cada 4 quien será una persona de más de 60 años. Y eso significa un cambio poblacional importante que nos involucra a todos. Nos involucra no nada más porque somos un dato, nos involucra porque eso va a cambiar dinámicas de vida, va a cambiar formas y maneras de estar en el mundo y de hacer. ¿Esto qué significa? Que vamos a hacer más, pero aparte hay un dato importante. El 80% de esa población de adultos mayores que estará en el mundo para 2050 va a vivir en países en desarrollo como el nuestro que tiene características muy especiales. Si estamos hablando de un país sin seguridad social, de un país en el que no hay, y lo estamos viendo ahorita con esta emergencia, no hay servicios médicos que alcancen, ni siquiera hay pruebas para hacerle a todas las personas que presenten síntomas de contagio. Si pensamos en que se puedan cumplir las perspectivas que nos están planteando desde el sector salud, pues no habrá hospital ni público ni privado que soporte, ¿no? Un país que no tiene cómo asegurarles a los adultos mayores una vida digna. Un país con el sistema educativo, con el sistema de salud, con el sistema de comunicaciones en quiebre. Entonces, en países como estos es donde vamos a vivir la mayoría de los viejos. Comparativamente, pues tenemos países donde va a haber muchos viejos, como son Japón, España, Francia o Cuba. Y en México somos uno de los países que va a liderar la cantidad de población que pertenezca a ese rango de edad. México está como uno de los países en los que va a haber más viejos y más viejas para ese año.
Y bueno, eso sucede en México, no quise abundar ahí, sino más bien centrarnos en lo que pasa en nuestro estado. Y pues bueno, ahí están los datos. Esta es una gráfica del INEGI, una gráfica en perspectiva, y tenemos un comparativo. De un lado, del lado izquierdo, si es que se proyecta así, van a ver ustedes la pirámide poblacional. Ahí hay datos bien interesantes si nos fijamos. Se fijan cómo abajo hay una base ancha de niños y niñas, luego crece de jóvenes y conforme se va acercando al final de los rangos, se va haciendo chiquita, 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 hasta que terminamos con una población de más de 80 años muy pequeña. Si quienes estamos en el rango de los 60 y más, fíjense en la gráfica, pues somos relativamente menos comparado con quienes están abajo. Ahora si volteamos para la derecha, que es donde estamos, pues resulta que la base es casi del mismo tamaño que la anterior, pero si vamos subiendo, vamos viendo que esos rangos se han ampliado y que las personas adultas somos mucho más de los que nos vemos en la gráfica de la izquierda. Y si todavía nos vemos con más cuidado, la parte roja corresponde a mujeres y la parte azul corresponde a la población de varones. Si se fijan, señoras, en la gráfica de la izquierda, la población de hombres y mujeres mayores de 60 años, los rangos superiores, es casi igual. Ahora volteen del otro lado. ¿Se fijan cómo el número de mujeres es mayor comparativamente con el de hombres? Eso le da a la población un rango distinto y al que tendremos que estar alertas, es decir, habemos y vamos a ver muchas más viejas que viejos, más mujeres que hombres. Ya no somos aquí el 50, somos mucho más. Y eso también tiene connotaciones, no nada más a nivel social y a nivel de la población en general y de las responsabilidades que tiene que asumir el Estado con nosotras, sino tiene que ver a nivel personal. Vamos a ver más viejas que viejos. ¿Estamos preparadas? ¿Qué estamos haciendo para eso? Y bueno, ahí me voy con las cifras de la COESPO. En términos generales, ateniéndonos a esa gráfica y otros datos, de repente no nos van a cuadrar mucho porque cambian las fechas o porque cambian los criterios de medición, pero realmente los porcentajes son mínimos, ¿no? Pues resulta que la vida de los potosinos, la media ahorita es de 75 años. Es decir, ha crecido de manera importante y va a crecer. Si antes nos moríamos cuando teníamos 63, 65 máximo, estamos ganando 10 años y probablemente más. ¿Qué vamos a hacer en esos 10 años? ¿Cuáles son los desafíos como sociedad y cuáles son los desafíos que nos quedan como personas? Sí, tenemos que hacer un plan de vida, un proyecto de vida para los 15, 20 años que nos quedan. ¿Es nuestro plan de vida? ¿Cuál es? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo para vivir bien 20 años más? En mi caso, pues ya los gané, ¿verdad? O sea, ¿y qué voy a hacer? Que en lugar de estar muy mona, formada en tangas y esperando que me lleven flores, pues ahora voy a tener 15 o 20 años más en mi vida y qué pienso hacer con ellos, ¿no?